La llave maestra. En todo caso, decía yo que para poder llegar a la autorrealización no solamente se necesitan esfuerzos, los esfuerzos, naturalmente son útiles, y maravillosos, pero no son suficientes. Se necesitan superesfuerzos íntimos, realizados dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Por ejemplo, un caso de esfuerzos. Pongamos que tú haces un viaje a la cumbre de una alta montaña, que vas a pie, que estando allá, en la cumbre, te llueve. Regresas a pie, es de noche cuando llegas a tu casa, te aguardan, en tu hogar, pues, con el pan, con la cena, con el abrigo, con una deliciosa cama para descansar, etc. Pero si tú resuelves, por ejemplo, regresarte a la cumbre de la montaña, en vez de cenar y acostarte, ¿qué ha habido, qué ha sucedido? Pues, en el primer caso hubo esfuerzos, ¿no? Pero ya regresarse, después de haber llegado a la casa otra vez a la cumbre de la montaña, allí hay superesfuerzos. De manera que no son esfuerzos los que se necesitan para llegar a la autorrealización íntima del ser, sino terribles superesfuerzos íntimos, repito, hay que realizar en uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora. Porque si analizamos a esta especie humana, o mejor dicho, esta especie de humanoides, es realmente lamentable, porque estos humanoides únicamente son mamíferos intelectuales, parece increíble, pero así es. ¿Qué es lo que se entiende por mamíferos? Pues todas las criaturas que se alimentan con las mamarias, ¿no? Las vacas, vemos los terneros, como se alimentan con la ubre, beben el precioso líquido, la leche, y en fin, todos los cuadrúpedos, todo lo que sea mamífero. Y en cuanto a los bípedos tricentrados o tricerebrados, equivocadamente llamados hombres, son únicamente mamíferos intelectuales o mamíferos racionales. Es una verdad muy cruda, verdaderamente no, pero es la verdad. Si negáramos que somos mamíferos intelectuales, cometeríamos un gravísimo error, porque resulta que todos nosotros nos hemos formado dentro de un vientre materno y nos hemos alimentado con los pechos de nuestra madre, ¿no es así? Es decir, hemos necesitado mamar, y por lo tanto somos mamíferos. Eso es obvio, negarlo sería absurdo, claro, mamíferos racionales. Convertirnos en hombres, eso es diferente. Desgraciadamente, y eso es lo más grave, pues las gentes están convencidas de que pertenecen al reino humano, de que ya son hombres, hombres de verdad, y he ahí la gran equivocación. Eso de ser hombres es una palabra muy grande, ese es un sombrero que le queda muy grande a los humanoides, porque, para ser hombre, se necesita poseer los cuerpos existenciales superiores del ser. Todo el mundo cree que los posee, y no los posee. Si miramos, por ejemplo, el estado en que se encuentran los humanoides, nos damos cuenta de que tienen, primero que todo, un cuerpo planetario, yo entiendo, por cuerpo planetario, el cuerpo físico, el cuerpo que usamos para vivir en el planeta Tierra. Tal cuerpo, indubitablemente, posee un asiento vital, un fondo vital, el linga sarira de que nos hablan los indostanés. Más allá del cuerpo físico, con su asiento vital, ¿qué es lo que encontramos? Un grupo de agregados psíquicos controlando la máquina orgánica. Bueno, ¿pero qué se entiende por agregados psíquicos? Los yo psicológicos. La gente cree que tenemos solamente un yo, y muchos teosofistas y pseudo-rosacrucistas y yoguistas presuponen que tienen un yo único, unitotal, y hasta lo divinizan. Pero no hay tal, lo que se posee es un enjambre de pequeños yous, pendencieros y gritones. Ellos personifican, en sí mismos, cada uno, a nuestros errores psicológicos. Algunos de ellos personificarán a la ira, por ejemplo, otros podrán personificar a la codicia, otros a la lujuria, otros a la envidia, o al orgullo, o a la pereza, o a la gula, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Pero la cruda realidad de los hechos es que esos yous, pendencieros y gritones, que controlan a la máquina orgánica, son los mismos agregados psíquicos de los cuales nos hablan los tibetanos. Estos agregados o yous son criaturas verdaderamente diabólicas, demoníacas, se forman, dijéramos, de nuestros propios errores, creados por nosotros mismos. Lo más grave es que dentro de esos agregados está embutida la conciencia. Obviamente, esta, en sí misma, se encuentra dormida, dijéramos, condicionada por sus propios funcionalismos de tipo tenebroso,
Cada uno de esos agregados tienen funcionalismos diferentes, psíquicos, y la conciencia, allí embotellada, está condicionada por ese tipo de funcionalismos. Llega la hora de la muerte, ¿qué es lo que continúa? Un montón de diablos. Eso es todo. Que más tarde regresa ese enjambre de diabólicas criaturas, eso es un hecho. Regresan para reincorporarse en un nuevo organismo. Sin embargo, no todos esos agregados psíquicos logran regresar. Algunos de esos agregados se pierden, se adhieren a determinados lugares, o involucionan en el reino mineral sumergido, o se reincorporan en organismos animales inferiores, etc. Una parte, pues, del montón, regresa con el propósito de proyectarse en el futuro a través del callejón del presente. Ese es el crudo realismo, pues, de lo que todos estos humanoides llevan dentro. Es triste decirlo, no, y lo más grave es que regresan para repetir sus mismos errores, sus mismas tragedias, sus mismos dramas, sus mismas escenas, todo es igual, más las correspondientes consecuencias de sus actos. No es nada agradable regresar, verdaderamente, ¿no? Desgraciadamente, así es. Bueno, ese es, exactamente, el estado en que nos encontramos, y no es muy agradable. Ahora, lo importante es salir de ese estado. ¿Cómo salir? Eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que estudiar. Indudablemente, existe una llave maestra, por cierto, que es la llave del arca de la ciencia. ¿Cómo llegó a nosotros? A través de los misterios, la tenemos. ¿Cuál es esa llave? El gran arcano, el magno secreto de la alquimia y de la cábala. Ahora, con esa llave podemos abrir la caja de Pandora, la caja de los grandes secretos, podemos realizar prodigios y maravillas. Afortunadamente, la tenemos, el Maituna, el gran arcano. Más es necesario saber que en el esperma sagrado hay un hidrógeno maravilloso, con el que podemos realizar la gran obra. Ese es el hidrógeno sexual SIG-12. Ese esperma es extraordinario. Antiguamente, a principios de la Lemuria, la gente no gozaba, pues, en extraer de su organismo el santo esperma, no gozaba la humanidad con eso. Desgraciadamente, conforme la humanidad se fue degenerando, empezó a sentir placer en sacar o extraer de su organismo, dijéramos, el esperma sagrado, y a medida que ese vicio se fue propagando, se volvió cada vez más perversa. Ahora, fabricar los cuerpos existenciales del hombre es necesario para poder tener una individualidad sagrada. Mediante la transmutación de ese esperma sagrado, podemos elaborar el cuerpo astral y llegar a tener un cuerpo astral, no todo el mundo lo tiene, pero podemos llegar a tenerlo. Mediante la transmutación del esperma sagrado, llega el momento en que el hidrógeno sexual SIG-12 cristaliza en la forma del cuerpo astral. Mediante la transformación de ese esperma en energía, llega el instante en que el hidrógeno sexual SIG-12 cristaliza en la forma del cuerpo mental. Mediante la transmutación de ese esperma sagrado en energía, llega el momento en que el hidrógeno sexual SIG-12 cristaliza en la forma del cuerpo de la voluntad consciente. Cuando uno ya posee tales cuerpos, entonces puede encarnar el alma y convertirse en un hombre verdadero, en un hombre auténtico, legítimo. Un hombre así, al desencarnar, se lo encuentra uno con su personalidad muy viva en el mundo astral. También se lo encuentra, uno, en el mundo mental, con el cuerpo mental, o en el causal, es un hombre de verdad, un hombre inmortal. Pero, y allí es donde está el pero más grave, si uno fabrica esos cuerpos y se convierte en un hombre verdadero, pero no elimina los agregados psíquicos, de que te estaba hablando hace un instante, es decir, si uno no tiene la paciencia de eliminar sus propios defectos psicológicos, sus propios errores, si no se resuelve a desintegrar. Ciertamente, esos agregados inhumanos, eso que hace de nosotros simples mamíferos racionales, pues, entonces fracasa en la gran obra del Padre, se convierte en Anasmusen, con doble centro de gravedad, en un aborto de la Madre Cósmica. Eliminar esos agregados, es pues indispensable. No basta con crear los cuerpos existenciales superiores del ser, hay que eliminar los agregados psíquicos, es decir, nuestros propios defectos, nuestros propios errores. ¿Cómo elimina uno esos agregados psíquicos? Pues, apelando a la misma energía creadora, porque así como la energía sexual sirve para crear, también sirve para destruir.
Con esa energía podemos destruir, desintegrar completamente los defectos psicológicos. ¿En qué forma podríamos hacerlo o cómo haríamos? ¿Cuál sería la técnica, la didáctica? Pues, durante el Maituna ruega uno a la Madre Divina Kundalini que le elimine tal o cual error psicológico que uno ya comprendió a fondo. Claro, primero debe comprenderlo, antes de eliminarlo. Se hace necesario que cuando uno descubre que tiene tal o cual error, tal o cual defecto, medite profundamente en el defecto, hasta entenderlo de verdad, hasta hacerse consciente de su origen, de dónde viene, cómo fue que consiguió ese defecto, etcétera, 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 y ya que uno lo ha comprendido, elimínelo. Repito, la eliminación puede hacerse, claramente, en la forja de los cíclopes. Durante el Sahaja Maituna se ruega, en tales instantes, a la Divina Madre Kundalini, que elimine, que desintegre el error que ya hemos comprendido, y ella así lo hará. Y conforme vaya pasando el tiempo, uno va eliminando sus errores, pero debe hacerlo a voluntad. Esto solamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. En la vida práctica, en la lucha por el pan de cada día, etc., en relación con nuestros amigos, en la casa, con nuestros familiares, etc. Pues llega un momento en que descubrimos tal o cual error, es decir, en relación con la gente, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser estudiado a fondo, profundamente, en todos los niveles de la mente, eso es claro. Una vez que lo ha descubierto uno, hay que trabajarlo, meditar para entenderlo, para comprenderlo. Y después viene lo mejor, la eliminación. Primero comprender y luego eliminar, y así va uno muriendo de instante en instante. De manera, pues, que son tres trabajitos que hay que hacer. Por un lado, hay que crear los cuerpos existenciales del ser para volverse hombre, para entrar en el reino de los seres humanos, para dejar de ser un simple mamífero intelectual. Lo segundo, hay que eliminar lo que tenemos de animal, todos nuestros errores, todos nuestros defectos, todas nuestras barbaridades. Y tercero, nos toca levantar la antorcha bien alto, para enseñarle el camino a otros, sacrificarnos por los demás. Tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes, porque si solamente nos preocupamos por nosotros mismos y no hacemos nada en favor de nuestros semejantes, egoístas seríamos, y el egoísta avanza en una forma exageradamente lenta. Si queremos precipitar el avance, no debemos ser egoístas, debemos lanzarnos a luchar por nuestros semejantes, a trabajar por ellos, ya en lo espiritual, ya en lo social, ya en lo económico, etc., trabajar por ellos. Eso básico, indispensable, urgente, inaplazable. Por eso fue que dijo el Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo implica la muerte del yo, tomar la cruz es trabajar en la forja de los cíclopes, para lograr uno la autorrealización íntima, para fabricar los vehículos existenciales superiores del ser, etc. Y sacrificarse por la humanidad es amor. Son los tres factores de la revolución de la conciencia. Así pues, para llegar a gozar de una completa iluminación, de una absoluta iluminación, se necesita haber erradicado, de nuestra naturaleza interna, todos los elementos inhumanos que cargamos dentro, todo eso que pertenece al mamífero racional. Mientras uno tenga esos defectos inhumanos, no es posible que sea un verdadero iluminado. Por este camino que les estoy indicando a ustedes, se alcanza la maestría, pero una cosa es alcanzar la maestría y otra cosa es haber llegado a la perfección en la maestría, eso es diferente. No se le puede exigir a un maestro imperfecto que tenga las perfecciones de un maestro perfecto. Es decir, cuando uno ya se convierte en hombre, que es cuando ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, de hecho también se convierte en maestro, pero de allí a la perfección en la maestría hay 9 grados. Muy difíciles y más amargos que la hiel. Ahora, llegar uno a gran elegido y maestro perfecto, es la aspiración máxima. El maestro perfecto, ya de por sí es extraordinario, pero gran elegido es solamente el que ya logró la cristalización absoluta de todas las 3 fuerzas primarias de la naturaleza dentro de sí mismo, en su propio organismo. Ese es el gran elegido. Bueno, ahora pregunten ustedes, pregunten. Estudiante. Venerable maestro,
habrá una gran oportunidad para comprender a fondo la muerte del ego animal, hablar sobre los Anasmusen, de las 4 clases de Anasmusen. Porque ya hemos comprendido que a través de esa comprensión de las 4 clases de Anasmusen, comprende uno a fondo el yo en todos sus aspectos. Maestro. Bueno, indudablemente, un individuo que se ha dado el lujo de crearse los cuerpos existenciales del ser, es necesario que elimine lo que no pertenece al hombre. Si uno no eliminara, realmente, aquellos elementos inhumanos que carga adentro, aquellos elementos de los mamíferos racionales, pues, es claro que se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un Anasmusen con doble centro de gravedad, y de esta clase de Anasmusen hay 4 clases, es decir, los Anasmusen se dividen, dijéramos, en 4 familias. La primera, la llamaríamos la de los Anasmusen que son mortales, individuos que solamente poseen el cuerpo planetario o cuerpo físico, no han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, pero se han dedicado a la magia negra, al mal y al fin. Vienen a dar forma dentro de su organismo a un algo fatal y tenebroso que hace de ellos verdaderos Anasmusen. Afortunadamente, con la muerte, ese algo fatal se disipa, y solo continúan los agregados psíquicos inhumanos que pueden retornar, más tarde, en un nuevo organismo, o debe involucionar en los mundos infiernos. Existe también una segunda clase de Anasmusen, corresponde a aquellos sujetos que fabricaron el cuerpo astral, que poseen ese vehículo, pero que no eliminaron los elementos inhumanos. Al no eliminar tales elementos inhumanos, tales elementos subjetivos, entonces se convierten en Anasmusen, porque el ego, dentro del astral, viene a elaborar ese algo fatal que caracteriza a los Anasmusen. Esta segunda clase de Anasmusen pueden eliminar lo que tienen de Anasmusen voluntariamente, si así se lo proponen, mas si no se lo proponen en forma voluntaria, entonces la gran ley puede hacerlos retornar, o regresar, o reincorporarse, dijéramos, en organismos animales, no solamente bicerebrados, sino hasta unicerebrados, y así. Mediante ese sistema de reincorporaciones en organismos animales inferiores, logran eliminar lo que tienen de Anasmusen. Hay una tercera clase de Anasmusen, sujetos que crearon los cuerpos existenciales superiores del ser, que se convirtieron en hombres que poseen un cuerpo astral auténtico, legítimo, un vehículo mental verdadero, y además el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Bueno, si ellos no eliminan los elementos inhumanos, no solo no logran entonces la perfecta iluminación, la real sabiduría, sino que para colmo de colmos, se convierten en Anasmusen, porque el ego, los elementos inhumanos, vienen a crear en su interior ese algo fatal que caracteriza a los Anasmusen. No les queda más salida a esta clase de gentes, sino trabajar por sí mismos, y a base de trabajos, dijéramos conscientes y deliberados, y de sufrimientos voluntarios, eliminar lo que tienen de Anasmusen. De lo contrario, no les quedará más remedio que descender a la involución sumergida de los mundos infiernos, bajar por los escalones, dijéramos, animálicos, vegetales y mineraloides, hasta lograr la muerte segunda. Lograda, entonces la esencia saldrá a la luz del sol, a la superficie, para reiniciar una nueva evolución que habrá de empezar desde el mineral en adelante, hacia arriba. Bien, ese es, desgraciadamente, el caso de ese tercer tipo de Anasmusen. Hay una cuarta clase, o sea, Anasmusen que no solamente se convirtieron en hombres, sino aún más, sujetos que llegaron al estado de ángeles, de arcángeles, de dioses, y que se cayeron. El ego viene a formar dentro de sus vehículos ese algo fatal de los Anasmusen, y si no se resuelven a eliminar lo que tienen de Anasmusen, la ley también los castigará a ellos. Serán precipitados en la involución sumergida de los mundos infiernos hasta que logren la muerte segunda. Conseguida, entonces la conciencia, lo que tienen de alma, la esencia, dijéramos, volverá otra vez a evolucionar desde el mineral, pasará por el vegetal, el animal, hasta reconquistar el estado de humanos que otrora perdieran. Ese es el caso de la cuarta clase de Anasmusen. Así, pues, una de dos, o elimina uno los elementos inhumanos que lleva dentro, o se convierte en Anasmusen. No basta, solamente crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, se hace necesario eliminar lo que tenemos de inhumanos. Estudiante. Venerable maestro, ahora que estamos, pues, platicando en esta forma, vamos a decir, esotérica, quisiera que nos aclarara, pues,
un concepto que ha sido nuevo ahora en Venezuela. Siempre nosotros hemos dicho que el cierre se hace de izquierda a derecha, o sea, en esta posición, así, para cerrarse. Pero entonces, ahora, después del Congreso de San Salvador, unos hermanos fueron al Zoom y trajeron una nueva modalidad, vamos a decir así, de lo que se llama el cierre. Entonces ya no lo hacen en esta forma, como siempre lo hemos hecho, sino que lo hacen es así, en esta forma, al revés para nosotros. Y como yo vi que en la pasada reunión que tuvimos, usted hizo el cierre como comúnmente lo hemos hecho siempre, o sea en esta forma, quisiera, pues, que nos aclarara para nosotros, allá en Venezuela, ese concepto del cierre al revés. Maestro. Bueno, ante todo, mi estimable hermano RAF, aquí, ante ALVC, en plática de sobremesa, entre paréntesis, voy a tomar un poquitín más de café, no sé por qué le han dado los hermanos gnósticos el nombre de cierre, a la cruz dentro del círculo, no sé de dónde han sacado eso de cierre, si esto no es para cerrar a nadie. Con esto no se cierra a nadie. El símbolo de la cruz dentro del círculo, es un símbolo perfectamente esotérico que nada tiene que ver con el cierre. La cruz, con sus dos palos, uno vertical y otro horizontal, nos está hablando de algo completamente sexual. Ya sabemos que el palo vertical es masculino, que el palo horizontal es femenino, que en el cruce de ambos se halla la clave de todo poder, el maituna, claro está. Ahora bien, el círculo alrededor de la cruz nos indica que estos dos vástagos eternos vienen realmente, de toda eternidad, vienen del espíritu universal de vida, y que toda la creación se fundamenta en esos poderes, masculinos-femeninos. Ahora comprenderán ustedes, por ejemplo, porque en todas las teogonías se habla de una deidad masculina y otra femenina, no, José y María, Isis Osiris, etcétera, etcétera, etcétera. Los griegos enfatizan ya, muy seriamente, la cuestión del lingam yoni, palo útero. ¿Qué el tercer logos cree así? Pues, él hace sus creaciones, combinando los elementos masculinos y femeninos, y las criaturas se reproducen mediante el sexo, hasta las flores tienen que usar los poderes masculino y femenino para la reproducción. Nosotros, mediante la Santa Cruz, es decir, mediante el lingam yoni, podemos lograr, perfectamente, la creación de nuestros cuerpos existenciales superiores del ser. He ahí el poder de la cruz, todo dentro del círculo de la eternidad. Pero esto no es un cierre, es un símbolo, y lo mismo puede hacer uno girar la mano de derecha a izquierda, que de izquierda a derecha. No sé por qué los hermanos le dan tanta importancia a eso de mover la mano de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Que cada cual lo haga como quiera, como le provoque hacerlo. Porque no es un cierre, es un símbolo, nada más. ¿Entendido? Estudiante. Sí, cómo no. Lo que pasa es que esa palabra de cierre viene precisamente de su libro Logos, Mantram, Teurgia, donde usted recomendaba precisamente eso, una forma de cierre que hacía uno de izquierda a derecha y terminaba, pues, dejando una parte, como para que entraran las fuerzas hacia la persona. Entonces ese concepto, pues, es lo que se ha tenido que es un cierre. Maestro. Pues, entonces no entendieron bien lo que yo escribí en ese libro. Yo jamás dije cierre, dijéramos específicamente, en la forma que todos los hermanos le han dado, como de un cierre mágico, o algo así por el estilo. Jamás quise decir eso. Yo, cuando dije cierre, me refería a la forma de cerrar el círculo, eso es todo. Uno puede cerrarlo así, o girar la mano de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero no el cierre en la forma esa magista en que los hermanos lo han interpretado. Yo entiendo por cierre verdadero, por ejemplo, cuando uno hace un círculo en el suelo para invocar a cualquier entidad, a cualquier maestro del astral. Entonces uno hace un círculo completo, solamente interrumpido por el sello de Salomón. Ese es un cierre magnífico, para evitar que las entidades tenebrosas ataquen, pero eso es en esos casos. No quise decir cierre pues a la cruz dentro del círculo, porque eso sería absurdo, eso no es más que un símbolo. Sino lo que quise decir con cierre, es cuando uno hace girar la mano y cierra el círculo. De manera que los hermanos no han sabido interpretar, ¿no? Y le han dado, pues, a esto, un sentido que no tiene.
Que cada cual haga la cruz dentro del círculo como quiera, que gire la mano de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso no tiene importancia, lo que importa es que quede la cruz en el círculo, como símbolo sagrado del cruce sexual masculino-femenino, que es el que nos ha de llevar a la autorrealización íntima. Estudiante. Muy bien. Con respecto a lo mismo, hay otro, vamos a decir, otro problema que se ha suscitado, y es el de que siempre, pues, se nos ha enseñado que hay que hacer girar los chakras con la imaginación, y para esto, pues, se ha dicho que los chakras hay que hacerlos girar de izquierda a derecha, o sea que uno los giraba así. Entonces, ahora parece ser que hay que girarlos de derecha a izquierda, o sea así. Pero entonces, en ese caso, ¿el problema también de los chakras sería igual al de la cruz en el centro, en el círculo? Maestro. Nada tiene que ver el movimiento de los chakras con el símbolo aquel de la cruz dentro del círculo de la eternidad, absolutamente nada. No hay que ligar, ahí, una cosa con otra. Realmente, los chakras deben hacerse girar en forma positiva, de izquierda a derecha, como las manecillas de un reloj, visto el reloj de frente. Estudiante. Por ejemplo, maestro, el reloj está así, yo lo estoy viendo así de frente. Entonces, yo tengo que hacer girar es así. Maestro. En la misma forma en que tú ves que gira la aguja. Estudiante. Pero si yo me pongo el reloj así. Maestro. Ya no. Estudiante. ¿Ya no es así? Maestro. Ya no. Estudiante. Porque el reloj gira así. Maestro. Pero no, es visto el reloj de lado, sino visto el reloj de frente. Estudiante. O sea, que entonces es así. Maestro. Mira el reloj, ahí tienes un reloj de pared, ¿cómo ves que giran las manecillas del reloj? Estudiante. Bueno, giran así. Maestro. Bueno, así harás girar los chakras. Estudiante. Así. Maestro. Exactamente así. No lo confundas. Mira bien las manecillas del reloj. Estudiante. Estoy viendo las manecillas, ellas giran así. Maestro. Así tienes que hacer girar los chakras. Estudiante. Así mismo. Maestro. Exactamente. Estudiante. ¿Entonces es así? Maestro. Visto el reloj de frente. No es visto de lado, ni es colocándose al lado, para hacer lo que hacen las agujas del reloj, sino visto de frente. Estudiante. Maestro, precisamente ese es un caso, pues de que los gnósticos nos preguntamos, no hayamos entendido esa enseñanza porque tanto tiempo trabajando en una forma al revés, vamos a decir así, ahora tenemos que empezar de nuevo, por no haber entendido, pues, la enseñanza anterior o primaria. Maestro. Comprenderla bien, pongan el reloj de frente. No le pongan de lado, sino de frente. Estudiante. Así. Maestro. Así hagan girar los chakras, de izquierda a derecha, visto el reloj de frente, como las manecillas de un reloj. Eso no tiene nada de difícil, pero desafortunadamente, ahí los hermanitos se han venido confundiendo espantosamente. En todos esos detallitos se enredan y es lamentable, lamentable. Pero ahora, lo que sí les digo a ustedes es que hay que trabajar con el fuego sagrado, que la Divina Madre, Kundalini Shakti, se encargará de desarrollar esos chakras en forma positiva, como debe ser. Hay que dejarle los chakras a la Madre Divina, ella sabe lo que hace. Ustedes conténtense con vocalizar, hacer lo que hace el jardinero no, que riega diariamente su jardín, hasta que broten las flores por sí mismas, porque la madre naturaleza las hace brotar. La madre naturaleza abre los pétalos de las rosas, etc. Así, ustedes, rieguen su jardín diariamente, cultiven su rosal, transmuten sus energías creadoras, no, que la bendita diosa madre ya sabrá cómo hacer girar los chakras. Es obvio que es de izquierda a derecha, pero es trabajo de ella, no de ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es transmutar, vocalizar, orar y meditar intensamente en la Divina Madre. Estudiante.
Venerable maestro, muy importante en relación a la cruz dentro del círculo. En El Salvador, optaron por seguir de acuerdo a como lo estaban haciendo porque usted lo hace así, de otra manera, siempre, pues, hay un poco de confusión. Así que los de El Salvador optaron por seguirlo haciendo tal como lo hacíamos, o sea, tal como lo hace usted, así lo estuvimos haciendo todos. Y ellos mandaron que lo sigamos haciendo así. Aunque represente lo mismo, pienso que, digamos, la gente se mete en un dualismo, aunque represente pues, un símbolo, como usted dice, ¿no? Así pues que, en El Salvador, optamos todos por hacerlo tal como lo ha hecho, de izquierda a derecha. Maestro. Bueno, en todo caso es un símbolo, un símbolo. No es un cierre mágico de la forma como los hermanos lo han entendido, que intentan cerrar, la forma de cerrar, jamás. Pensé que los hermanos irían a volver eso tan grave, ni que iban a interpretar el asunto de cerrar el círculo como cierre mágico, y como en la forma en que lo han interpretado, como cuando uno cierra con una llave, ¿no? Más bien nunca pensé que los hermanos iban a llegar hasta allá, ¿no? Me han sorprendido. Estudiante. En relación a eso, pero expresamente sobre las plantas, también hay ahí cierta confusión. Porque debe hacerse un círculo. Algunos iniciados opinan que es de derecha a izquierda y que se ha de hacer. Y otros opinan que es de izquierda a la derecha. ¿Es necesario que se haga el círculo o que se bendiga solo a la planta? Maestro. Se puede hacer el círculo perfectamente, alrededor de la planta, y bendecirla, y que cada cual lo haga girando de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como quiera, pero que haga el círculo, que no se enreden en eso, en esos detallitos. Por enredarse en eso, pierden lo mejor. Yo no sé por qué los hermanos, sobre todo los de Suramérica, se enredan tanto en eso. Lo que importa es trabajar con el fuego, que ya la Madre Divina se encargará de poner orden en todo el organismo, y orden en los chakras, eso es lo importante. Estudiante. También se ha dicho, en Suramérica, venerable maestro, que el trabajo con el fuego, o sea, las 5 grandes iniciaciones, ahora que han estudiado su libro Las 3 montañas, dicen algunos iniciados que lo toman como misterios menores, y los 9 grados de perfección en la maestría son los misterios mayores. ¿Qué opina usted de esto? Maestro. Yo, en mi libro Las 3 montañas, no hable sobre los misterios menores, hable sobre las 3 montañas. La primera montaña es la de la iniciación. Yo hablé de iniciaciones de misterios mayores, yo no hablé de las iniciaciones de misterios menores, porque las 9 iniciaciones de misterios menores son el kinder, pertenecen a los discípulos a prueba, no a los discípulos aceptados y como las 3 montañas son fundamentales, hablé, pues, de los discípulos aceptados. Ahora, la segunda montaña, pues, pertenece a la resurrección, allí están los 9 grados que conducen a la perfección en la maestría. Es obvio que en la primera montaña se alcanza la maestría, cuando uno llega a la cumbre, a la cima. En la segunda montaña se alcanza la perfección en la maestría, y en la tercera se alcanza el grado de gran elegido. Gran elegido y maestro perfecto es pues la máxima aspiración de todo adepto. ¿Qué más me ibas a decir? Estudiante. Quedó bien aclarado el punto, porque nosotros lo habíamos entendido como usted dice. Usted habla de las 9 grandes iniciaciones de misterios mayores y luego todo el proceso especial, ¿no? Maestro. Pues en eso sí te equivocas, porque las iniciaciones de misterios mayores no son 9, son 8. De manera pues que tengas en cuenta lo que son las 8 grandes iniciaciones de misterios mayores. En la segunda montaña hay que recorrer 9 grados, para llegar a la perfección en la maestría. Y repito, en la tercera se alcanza el grado de gran elegido y maestro perfecto. Estudiante. Venerable maestro, antes se decía, pues, o habíamos leído de que existían 5 iniciaciones, o sea las 5 serpientes, las 5 iniciaciones de misterios mayores, más las 2 que son la corona del Padre, del Hijo. Entonces ahora, viendo pues que son 8 de mayores. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Lo que ha dicho el hermano A. Que había 9 iniciaciones de misterios mayores. Maestro.
Antes, en tiempos en que empezamos a escribir las obras, por equivocación dijimos que había 9 iniciaciones de misterios mayores, pero ahora hemos rectificado ese error en nuestro nuevo libro titulado Las Tres Montañas. De manera que no son 9, son 8. Estudiante. Muy bien, captada, pues, la situación. De mayores no 9 y sí que ahora quedamos pues, que son 8. Maestro. Esto me viene a recordar, en este momento, una fiesta que se hacía aquí, en el México náhuatl y azteca, una fiesta maravillosa, en cada 8 años, en honor de Venus, recordemos a la iniciación venusta y los 8 grados. Resulta, pues, que esas tribus conocían el esoterismo de toda esta cuestión. Es claro que las primeras 5 iniciaciones, de que habíamos hablado antes, son las del fuego. Después viene la iniciación venusta que tiene 8 grados. La primera iniciación venusta no es más que la octava superior de la primera iniciación del fuego. La segunda iniciación venusta es la octava superior de la segunda iniciación del fuego. La tercera iniciación venusta es la octava superior de la tercera iniciación del fuego. Cuarta iniciación venusta es la octava superior de la cuarta iniciación del fuego. Quinta iniciación venusta es, pues, la octava superior de la quinta iniciación del fuego. Más allá siguen 3 iniciaciones, total, por todo, 8. Que corresponden a la primera montaña, son la primera montaña. En la segunda montaña tiene uno que hacer el trabajo con la Luna, con Mercurio, con Venus, con el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, hasta alcanzar la perfección en la maestría, es la montaña de la resurrección, y la tercera montaña es la de la ascensión, hasta hacer cristalizar en uno al segundo y primer logos. Y recibir hasta la estrella atómica interior que siempre nos ha sonreído. Total que quien alcanza la cumbre de la tercera montaña, pues, ya no es solamente maestro perfecto, sino gran elegido. Estudiante. Venerable maestro, antes, usted ha dicho que teníamos que eliminar a los 3 traidores de Harmobeth. Ahora dice usted, en su libro titulado Las 3 montañas, que tenemos que eliminar a las 3 furias, y que esto es únicamente para maestros. O sea que el trabajo de eliminar a los 3 traidores y las 3 furias es para maestros, o también se refiere a todo el estudiantado gnóstico. Maestro. Bueno, eso de las 3 furias, o de los 3 traidores, eso es lo mismo. Son distintas palabras para decir lo mismo, el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. En cuanto al demonio del deseo, pues es el Judas íntimo, interno, que cada uno carga dentro. El demonio de la mente es el Pilatos particular, de cada cual, que siempre se lava las manos, que siempre se justifica, que nunca tiene la culpa, que busca evasivas, y que se siente justo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al tercer traidor, indudablemente es el de la mala voluntad, Caifás. El tercero, ¿no? Caifás. Estos 3 traidores, Judas, Pilatos y Caifás, están representados por las 3 furias del clasicismo antiguo. Claro que estos 3 traidores de Harmobeth hay que desintegrarlos en la esfera lunar. Quienes quieren alcanzar el estado angélico deben desintegrarlos en los mundos infiernos de la esfera lunar. Entiendo que los discípulos, los aspirantes, los principiantes, pues realmente todavía están muy lejos de poder desintegrar a los 3 traidores, ¿no? Eso es para gente que ya alcanzó la maestría, así lo he entendido siempre. Por lo menos así lo he vivido, y yo no puedo afirmar algo que no haya vivido, afirmo lo que he experimentado por mí mismo, y eso es todo. ¿Hay algo más que quisieran comentar? Estudiante. Bueno, venerable maestro, viene ahora pues, una pregunta, pues, relacionada a vamos a decir, un gran hombre nacido aquí en México, que fue un gran socialista en el campo, y que repartió las tierras a los mexicanos, y que en vida se llamó, pues, Emiliano Zapata. Quisiéramos que usted nos dijera si ese gran hombre, vamos a decir así, está actualmente, pues, ¿tiene cuerpo físico? Maestro. Bueno, en este preciso instante, Emiliano Zapata está desencarnado, todavía no tiene cuerpo físico. Sin embargo, muchos de los que militaron con él, pues han vuelto al mundo físico, han retornado, han regresado, han reincorporado. Pero en cuanto a él, personalmente, él todavía no ha tomado vehículo físico. Estudiante.
Otro gran hombre, también mexicano que se llamó Pancho Villa todavía. ¿Tampoco tiene cuerpo físico? ¿Está en las mismas condiciones? Maestro. Pancho Villa está desencarnado actualmente. Tendrá cuerpo físico en un futuro, ¿no? Pero actualmente no lo posee. Estudiante. Venerable maestro, estos temas son muy importantes. Nosotros, en Venezuela, siempre tenemos mucha inquietud por saber sobre Simón Bolívar. Quisiéramos preguntarle si Simón Bolívar ha regresado, si tiene cuerpo físico o está desencarnado. Maestro. En cuanto a Bolívar, es bastante interesante porque tiene un rayo que lo llamaríamos liberador. Es claro que todo iniciado, tarde o temprano, necesita ese rayo para eliminar, dijéramos, con tal rayo, algunos elementos, dijéramos, atómicos inferiores, elementos inhumanos, etc. Pero, propiamente dicho, Bolívar, o la personalidad que conocemos como tal, o el alma que estuvo en esa personalidad, todavía no ha regresado. Se espera que regrese, que retorne, que se reincorpore en un nuevo organismo. Estudiante. Venerable maestro, usted me decía, cuando yo estaba en labor misional, en este hermano país de Venezuela, que muchos átomos libertadores volverían a trabajar y que ahora la revolución sería desde otro tipo, de tipo espiritual, de tipo social y que muchos de esos átomos trabajarían por la gran causa, ¿no? Por el triunfo de la nueva era del Acuario. Sin embargo, hemos visto que muchos de esos átomos han vuelto y que necesitan hacer más conciencia de esa labor. ¿Qué nos puede usted decir sobre esos átomos, si podrán en esta época saber quién son ellos y podrán cumplir con esa labor que se les ha encomendado? Maestro. ¿Te refieres al caso específico tuyo? Estudiante. De Venezuela. Maestro. Ah, de Venezuela. Estudiante. A los átomos libertadores de Venezuela. Maestro. Ah, bueno, ya te estoy entendiendo, pues. Indudablemente que esos átomos libertadores están activos, vibran en todo el espacio, en toda la atmósfera. Especialmente, vienen a impregnar aquellas mentes de ciertos elementos, de ciertos individuos que tienen misión que cumplir. Los átomos libertadores pugnan por manifestarse a cada instante. No hay duda de que en Venezuela se manifestarán con mucha fuerza, sobre todo lo vemos en el Poscla. Allí los átomos libertadores quieren hacerse presentes, quieren inundar todas las mentes. No hay duda de que el Poscla con los átomos libertadores puede hacer una gran obra, y que la hará. Y así como Venezuela en un pasado luchó por la independencia de 5 países, así también creo que en un futuro, esos átomos libertadores, dijéramos, impregnando a determinadas mentes, podrán realizar labores extraordinarias, podrán hacer que muchos se lancen por el camino de la liberación, no solamente nacional, sino hasta mundial. Estudiante. Venerable maestro, ahora que estamos hablando pues, de esos átomos, ¿usted recomendaría algún ejercicio especial para que una persona, cada quien, individualmente, busque a través de esos átomos hacia sí y poder darle la oportunidad de desarrollarse? Maestro. Sí, nosotros podemos atraer esos átomos a nuestra constitución interna mediante el altruismo, mediante el trabajo desinteresado, en favor de nuestros semejantes, luchando por los demás. Así, esos átomos vienen a impregnarnos radicalmente, a transformarnos, pueden hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, un verdadero líder, un verdadero paladín de la gran causa. Pero si queremos atraerlos, se hace necesario amar la libertad, amar a nuestros semejantes, trabajar desinteresadamente por todos los seres humanos. Así es como podemos atraerlos. Estudiante. Venerable maestro, nosotros, lo que se refiere a nosotros, pues siempre hemos sentido un gran aprecio por este hermano país de Venezuela. Como átomos tenemos alguna relación, digamos, a esta labor en Venezuela, en relación a otros tiempos que cuando hemos cumplido labor desde la Atlántida, etc. Maestro. Bueno, más bien creo que esto corresponde a una pregunta íntima, específica, tuya. Es claro que tú en un pasado, en la Atlántida, tú hiciste misión, ¿no? Ahora has vuelto a cumplir misión. Estuviste en Venezuela, hiciste alguna labor, en ese país, está bien. Todo lo que se haga en favor de nuestros semejantes, es magnífico, ¿no?
Que en Venezuela exista actualmente un anhelo de liberación, eso es cierto. Ese país está muy impregnado por los átomos libertadores. Como quiera que las gentes allí le rinden culto a Simón Bolívar, alan esas fuerzas liberadoras. Por eso se espera mucho de Venezuela. No hay duda de que ese gran país puede lanzarse a una lucha gigantesca por el bien de la humanidad. Ese es mi concepto. Estudiante. Venerable maestro, ¿qué opina de algunas sectas que invocan a Simón Bolívar? Ya como nosotros sabemos que el alma tiene esos átomos muy valiosos y muy importantes, pero otras gentes invocan a Simón Bolívar. ¿Qué opina usted de eso? Maestro. Bueno, depende del tipo de sectas, ¿no? Si se habla simplemente de sectas espíritas o cosas así por el estilo, pues, francamente, tendría que decirles a ustedes que son demasiado subjetivas esas sectas, porque a través de los médiums pueden expresarse, sencillamente, entidades tenebrosas, entidades dijéramos, que pueden suplantar a la persona de Bolívar, decir que son Bolívar y no lo son, pues en el mundo astral inferior pululan multitud de larvas y entidades inferiores que pueden tomar el cuerpo de un medium y presentarse como libertadores, como Simóns Bolívares, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Realmente, solamente en los mundos superiores de conciencia cósmica es posible ponerse en contacto con Bolívar. Pero, para ello, hay que despertar la conciencia. De lo contrario, es imposible. Estudiante. Estuvo muy bien esa pregunta del hermano A, ya que viene a mi mente una pregunta también con respecto a usted, venerable maestro. En Maracaibo, hubo un caso de una niña que veía que usted llegaba hacia ella y le recomendaba ciertas medicinas, ciertas cosas. Entonces creo que se le escribió para esa época, pidiéndole, aclarara pues, si en realidad era su real ser, quien se presentaba. Entonces quisiéramos ver si es posible que también su real ser se presente, en un caso de esta naturaleza. Maestro. Bueno, hay veces que mi espíritu puede hacerse visible, a tales o cuales psíquicos, puede que estos o aquellos lo vean, puede, mi ser interior, sanar a distancia, hacer buenas obras en favor de la humanidad, etc. En cuanto a lo de la niña en cuestión, francamente, como hace bastantes años y vivo tantos acontecimientos psíquicos, por el momento no me acuerdo, ¿no? Por el momento, tendría que investigarlo en los mundos internos, no, eso es todo. Estudiante. Venerable maestro Samael Aungüe, en la Atlántida, en esos tiempos, antes de la gran catástrofe, existieron todos aquellos gnósticos e iniciados, y a lo último hubo un guía que los salvó de la gran catástrofe, a todos los que cumplían con la ley, y ese fue el Manú Vaivasvata. Quisiéramos que usted nos dijera si en estos tiempos de la era del Acuario, antes la gran catástrofe, se presentará un Manú Vaivasvata. Ya que hemos hablado otra vez en relación a este punto. Maestro. Bueno, el Manú Vaivasvata de la Atlántida cumplió, ciertamente, con su misión, y eso es todo. En cuanto a la nueva catástrofe que se avecina, indudablemente que será peor que la de la Atlántida. Digo peor porque en aquella época hubo ciertas posibilidades y muchos elementos humanos pudieron ser salvados. Ahora la cosa es más grave, el cataclismo que se avecina es de fuego, habrá una colisión de mundos y obviamente la tierra toda arderá en fuego vivo. Los salvados tendrán que ser sacados del planeta Tierra y llevados a otros mundos. No será posible salvarse en este, puesto que todo el planeta va a arder en un gigantesco holocausto. Antes del choque se provocará el incendio, choque de mundos, y la Tierra chocará con otro planeta. Conforme aquel planeta se vaya acercando, pues, los rayos provenientes del mismo afectarán al planeta Tierra. Y cuando se acerque demasiado, obviamente, arderá, explotará todo el depósito de hidrógeno universal o mundial. Arderá pues, la Tierra, como una bola de fuego y, claro, todas las obras que en ella están serán quemadas. Con la colisión se sellarán todas las catástrofes, todo el apocalipsis. Así pues, los que han de ser salvados tienen que ser conducidos por un nuevo Manú, pero fuera del planeta Tierra. Si se me preguntara cuál es ese nuevo Manú, tendría que decirles con toda la franqueza que está aquí adentro de este que está hablando. Que entonces utilice otro vehículo, es cierto. Ese otro vehículo lo tengo,
No necesito conseguirlo actualmente en ninguna matriz, lo poseo y lo tengo muy vivo. Ese vehículo está escondido en un sarcófago bajo tierra, en el suelo de Egipto. Fue el cuerpo que poseí durante la dinastía del faraón Kefren. Ese cuerpo no está muerto, duerme, está en estado de catalepsia y con todas las funciones orgánicas en estado latente. De cuando en cuando lo uso, de cuando en cuando, no lo he dejado completamente abandonado, estoy unido a tal cuerpo por el cordón de plata. Llegará el momento en que tendré que dejar este que actualmente poseo, pero entonces continuará la gran obra en la segunda parte, dijéramos, de esta gigantesca, gran misión que me toca con el cuerpo egipcio y en relación con algunos otros hermanos que están en nuestra tierra y también con algunos que están fuera de nuestra tierra, extraterrestres. Dijéramos, trabajaremos para tratar de salvar a los electos. Ellos serán llevados a ciertos planetas, serán sacados secretamente. No quiero decirles a ustedes que tal hecho habrá de verificarse en una fecha, no. Aunque a ustedes les parezca imposible, ya se están sacando a algunos electos y ya se están llevando a otras moradas planetarias, con cuerpo y todo. Muchas personas han sido llevadas ya a otros mundos. Esas gentes que sean sacadas, pues, del planeta Tierra, servirán como semilla, se cruzarán con gentes de otros mundos y después de la gran catástrofe y del caos que habrá de venir, cuando vuelva a estar nuestro mundo en condiciones de ser habitado, el resultado de tales cruces será traído de nuevo a la Tierra y aquí vivirá, pues, ese tipo de humanidad, que será una humanidad mejor. Con tal humanidad se formará la sexta gran raza del mañana. De manera que la sexta gran raza ya se está creando, no es algo que se va a crear sino algo que ya se está creando actualmente. Así pues, creo que queda respondido sobre el Manú. Estudiante. Venerable maestro, eso quiere decir que los venerables maestros de la Logia Blanca están madrugando. O sea que nosotros habíamos considerado que antes del año de... Antes de ese gran cataclismo, de ese choque de mundos, iba a haber pues, iba a sacarse al pueblo gnóstico, dijéramos así, al pueblo elegido, y que el Manú Vaivasvata de esta era, pues, sabemos que es usted, que salvará a ese pueblo gnóstico, y pensábamos que iba a ser llevado a un nuevo continente. Maestro. Bueno, ante todo, quiero decir que el Manú Vaivasvata es el Manú Vaivasvata y que Samael Aungüe es Samael Aungüe, son diferentes, ¿verdad? Entendido. Bien, en cuanto a que las gentes vayan a ser llevadas a un nuevo continente, no es posible. Porque como la tierra va a chocar, repito, pues arderá en fuego vivo, el día del gran acontecimiento. Así pues, no es posible que alguien pueda salvarse en medio de las llamas. La población selecta tendrá que ser sacada, y sacada con mucho tiempo antes del cataclismo. Pero a pesar de todo, digo, ya está comenzando a sacarse de aquí de la tierra a gente selecta. Hay casos de personas que desaparecen de la noche a la mañana, no se sabe qué se hicieron y es que son llevadas ya, transportadas a otros planetas. Esto se está sucediendo en toda la redondez de la tierra. Estudiante. Venerable maestro, con relación a eso, de esas personas que desaparecen de la noche a la mañana, tanto en aviones como en barcos, etc., quisiéramos saber, esos elegidos han sido antes personas iniciadas, aun cuando ellos, pues, no han trabajado quizás con el Maituna. Sin embargo, han sido, pues, sacados del planeta. ¿Qué nos puede usted aclarar al respecto? Maestro. Pues algunos de ellos son iniciados, otros, aunque no sean todavía iniciados, pero por lo menos son gente selecta, gentes que da esperanza, semilla selecta. Lo que a la Blanca Hermandad le interesa es que las gentes no sean perversas, que la semilla sea realmente selecta, que sirva para los cruces, repito, que se verifican en otros mundos, con gentes de otros mundos. De manera que la gente en la futura sexta gran raza, la que formará la Jerusalén celestial, indudablemente será gente cruzada con habitantes de otros mundos. Será una humanidad de tipo superior, ¿verdad? Estudiante. Correcto. Entonces quiere decir que, vamos a suponer nosotros, dentro del movimiento gnóstico habemos muchas personas que quizás no habremos terminado con nuestra perversidad interior. Y que todo gnóstico aspira pues a ser uno de estos elegidos, en este caso, pues, estas personas que no logremos eliminar ese aspecto.
¿Seríamos eliminados también de esa selección? Maestro. Pues, incuestionablemente aquellos que verdaderamente no estén marchando sinceramente por el camino del filo de la navaja, pues, pueden ser eliminados de esa selección. Más si están trabajando sinceramente, honradamente, pues no son eliminados. Porque cuando uno está trabajando, y entonces se le tiene consideración y puede ser seleccionado, el que está trabajando. Estudiante. Maestro, usted nos había dicho meses anteriores que habrá un momento en que usted será más activo en el movimiento gnóstico cristiano universal y que estará en todas partes, que irá a mundos, a planetas, traerá muestras de otros lugares y se lo presentará a los científicos. Eso, pues, ante el hermano RR es muy importante, ya que muchos hermanos nos preguntan, ¿y cuándo veremos al maestro? Aunque les hemos dicho que lo pueden invocar en astral y le pueden ver todos los días en astral siempre y cuando salgan consciente en astral. Pero, si usted se presentará personalmente en todas las partes y será más activo. Maestro. Bueno, indudablemente mis caros hermanos, que hay una gran ley de orden superior que me prohíbe salir de México. Tengo que vivir aquí durante toda la vida. Pero, de todas maneras, estamos laborando intensamente por la humanidad. Hace mucho tiempo que vengo desarrollando una intensiva actividad y prueba de ello son todos los libros que hemos escrito y también gigantesco movimiento gnóstico internacional. Lo que sí sucede es que ahora hago un trabajo de orden superior, porque estamos entregando el mensaje y este se divide en 3 partes. La primera parte la podemos considerar Kinder, son los libros con que empezamos la campaña, la lucha. La segunda es la enseñanza superior contenida en los mensajes de Navidad de cada año. La tercera no se ha escrito todavía, será mucho más tarde. Entonces tendremos que entregar a la humanidad algo extraordinario. Ya estoy en contacto personal con un grupo de viajeros intergalácticos, obviamente ingresaré a ese grupo y deberemos traer, de otros mundos, ciertas instrucciones para la humanidad terrestre, datos interesantísimos sobre sus culturas, sobre sus civilizaciones, etc. Y además, y eso es lo más interesante, pruebas, elementos minerales, vegetales y hasta organismos vivos que serán colocados sobre la mesa de los científicos. Esto sí tiene un objetivo y un propósito, porque nada se hace así porque sí, todo tiene un propósito. ¿Cuál? Hacer que las mentalidades de estos humanoides se dirijan hacia el cosmos, hacia el infinito, para atraer la radiación de otros mundos a la Tierra, para saturar a este planeta, para ayudarle, efectivamente con tales saturaciones. Fue precisamente en el desierto de los leones donde una vez hube de entrevistarme personalmente, con cuerpo físico, en carne y hueso, con el citado grupo de viajeros intergalácticos. Ellos dejaron en órbita una nave nodriza y descendieron en una pequeña nave en un paraje del bosque. Fui llamado telepáticamente por ellos y yo me dirigí personalmente al sitio, y me recibieron muy bien. Lo primero que se me ocurrió fue solicitarles pues que me llevaran, claro. Quiero que ustedes me lleven, dije, yo soy el bodhisattva del genio regente de Marte y no me han llevado a mi mundo. ¿Dónde dice usted? ¿Marte? Ah, eso es ahí no más. Respondió el capitán de la tripulación. Para ellos, ir a Marte es como ir de aquí a la esquina, hablando aquí en nuestro estilo mexicano diríamos, como ir a Xochimilco. Les pareció que eran muy pocas mis pretensiones, que lo que yo solicitaba era una tontería. Así lo comprendí, pero luego continué hablando. Yo soy un hombre, y hablo como hombre, con el sentido de responsabilidad que tienen los hombres, solicito ser llevado a otros mundos y no por mí, sino por la humanidad, pues soy el avatara para la nueva era del Acuario. Soy escritor, tengo que escribir para la humanidad, necesito informarle al mundo sobre otras culturas, sobre otras civilizaciones, ayudar en forma clara a toda la especie humana. Tomó entonces la palabra una de las damas de la tripulación, la más anciana, y dijo: si colocamos una planta que es aromática junto a una que no es aromática, es claro que la que no es aromática se satura con el aroma de la que sí es aromática, ¿verdad? Mi respuesta fue: sí, eso es claro. Dijo: lo mismo sucede en los mundos, mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perdidas, cambiaron cuando se saturaron con las radiaciones de los mundos vecinos.
Mas nosotros hemos acabado de llegar aquí, al planeta Tierra, como usted ve, y vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta? Mi respuesta fue: este planeta es una equivocación de los dioses, o mejor dijéramos, lo que está sucediendo es un karma de los mundos. El capitán asintió, toda la tripulación asintió, las damas con un movimiento de cabeza, asintieron, estuvieron de acuerdo con mis palabras. Volví a insistirle al capitán, después de todo, que me llevara y hasta me agarré al trípode sobre el cual estaba posada la nave, una nave redonda, hermosísima, estaba yo dispuesto a ser llevado al infinito, lejos del planeta Tierra, pero el capitán, en forma muy amable, me dijo: bueno, en el camino iremos hablando. Pues, está bien. Yo entendí el significado de sus palabras, no quise insistir más, porque comprendí. Subió el capitán a la nave junto con toda la tripulación, me retiré un poco para que la nave pudiera surcar el espacio, porque la radiación podría dañarme, ¿no? Me retiré a conveniente distancia, y así pude ver también cómo la nave subió verticalmente, se perdió entre el infinito y fue a buscar a la nave nodriza que estaba en órbita. Así lo entendí, así lo comprendí. Ahora, si junto mis palabras y las palabras del capitán, y las palabras de aquella dama, si juntamos todo, tendremos la profecía: voy a ser llevado a otros planetas, a otras galaxias, para traer datos sobre otras civilizaciones, y se me permitirá también traer elementos minerales, vegetal, de animal, de hacer demostraciones para bien. Con el propósito ineludible de que las gentes, al dirigir su mente hacia el cosmos infinito, atraigan las energías de otros mundos para saturar a esta tierra, a esta humanidad, y ayudar en esa forma. De manera que si por un lado vemos las tragedias, por otro lado vemos tener la misericordia de los grandes maestros. Cuando yo estuve platicando con esa tripulación, pude darme cuenta de que eran aquellos verdaderos dioses con cuerpos de hombres. Hombres de piel cobriza, medianas estaturas. Tenían el capitán en su mano ciertos aparatos, sus cuestiones, provistos de una gigantesca cultura y de grandes facultades. Hablan poco y dicen mucho. Nos entendimos con ellos maravillosamente. Yo voy a ingresar a ese grupo. ¿Cuándo? Sinceramente, yo he considerado que será después de que pase por el proceso de la resurrección iniciática. Cuando termine todos estos procesos de la resurrección, procesos en los cuales estoy actualmente. Esa será la tercera parte del mensaje, la cultura que traigamos de otros mundos, acompañada de demostraciones. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Estudiante. Bueno, es magnífico, es maravilloso. Estudiante. Grandioso, maestro. Es grandioso porque realmente nosotros sentimos el palpitar de los mundos a través de nuestro logos, y a través de sus enseñanzas nos sentimos nosotros, como si nosotros estuviéramos viviendo parte de esa expedición o de esa cosa esotérica. Por eso sentimos que es grandioso, maestro. No nos queda más que hacer un gran cambio, que matar nuestros egos animales. Hemos entendido, realmente, que para que podamos ser todos seleccionados necesitamos un gran cambio, y realmente estamos luchando por ese gran cambio. Aprovecho la oportunidad para saludar, en forma muy fraternal y muy cariñosa, a nuestros hermanos gnósticos venezolanos, que los recordamos bastante. Maestro. Está bien, me alegra que te acuerdes de los hermanos venezolanos, que les envíes tus saludos, pues, magnífico. ¿Hay algo más que preguntar? Estudiante. Bueno, en realidad, pues, a través de estas conversaciones, han habido cosas interesantísimas que no han podido ser grabadas por accidente, ya que no cargaba la grabadora cuando usted, pues, hablaba sobre esos temas. Uno de los temas bastante interesante fue cuando asistí por primera vez y usted hablaba sobre el dios caracol y el dios, como le llama, el dios purulento. Eso fue una enseñanza bastante interesante y que yo creo que no está especificada en ningún libro. No sé, pues, si sería posible hacer un pequeño relato sobre eso, si no hay mucho tiempo. Maestro. Bueno, eso sería una conferencia muy larga. Estudiante. Sí, por cierto. Maestro. Por ahora solo me limito a decirles a ustedes que el dios caracol es la senda lunar, el camino espiraloide que sigue toda la humanidad doliente. En cuanto al dios sol,
Es distinto, diferente, el Dios Sol implica la directa, ¿no? De manera pues, que hay dos líneas, la espiraloide,